Mis amigos, los rusos acaban de anunciar el descubrimiento de una vacuna contra el virus. Es una gran noticia que debería llenarnos a todos de alegría, pero realmente no es así. Pienso que hay que ser cauteloso, que hay que ser cuidadoso con las vacunas que puedan salir con tanta prisa, como quien quiere dar un palo y ganarse la presea, ganarse el honor de yo fui el primero. No creo que sea esa la manera de jugar con la pandemia. Por lo pronto, yo no me voy a poner ninguna vacuna por ahora. No me voy a arriesgar a eso. Porque de verdad no confío en ninguna vacuna que se haya hecho así corriendo. Porque una vacuna necesita de años de probatoria para ver si realmente funciona, si no causa efectos secundarios, si no tiene otros elementos que pudieran ser peores para la salud. Y eso solamente se va a lograr con el proceso de examen y análisis que da el tiempo. No vi a ningún científico al lado de Putin hablando de esta nueva vacuna, y eso también es un elemento que no me da confianza. Pero hay que confiar en los científicos y en los países que están investigando y que están buscando una solución. Pero es más importante que se expresen los procesos que han llegado a esa vacuna y qué implicaciones tuvo en las personas que se probaron para esto. Es cierto que Putin dice que una hija de él se hizo la vacuna, se la puso y salió airosa, y está ahí y se liberó del coronavirus. Pero eso hay que probarlo con mucha gente, hay que someterlo a mucho cuidado, a muchos procesos, y que cada proceso sea analizado a la luz de los efectos, de los resultados. Porque las vacunas siempre se hacen con animales primero, por eso mismo, porque es un proceso que tiene que demostrar si esa persona puede morir en la prueba. Entonces, ¿cómo se puede? Se habla de que pudiera durar 2 años esta vacuna de los rusos, que no la tenía registrada la Organización Mundial de la Salud, dicho sea de paso, porque habían otras de los chinos, de los americanos, de los franceses, de los ingleses, de los alemanes, que sí se sabía que estaban, pero esta no estaba en agenda, como se dice. De repente los rusos anunciaron que ya tenían y ya están haciendo negocio. Se han vendido 5.000 dosis, 5.000 millones de dosis, según lo que ha publicado la prensa. Pero creo que hace falta más que todo información, y que la gente no vaya a desbocarse sin saber cuáles son los riesgos que pudiera tener esta vacuna. Si hay gente, por ejemplo, con condiciones de salud preexistentes que pudieran ser propensos a tener otros problemas. Ya hemos hablado aquí, nos los dijo el doctor Alberto Comas Espinal, que con el SARS se hizo una vacuna en el 2003 que luego le estaba causando meningitis a mucha gente. Es decir, todo esto hay que tomarlo con cuidado. Yo no le digo a nadie que no la compre si la quiere usar. Ojalá que sirva y que sea efectiva para combatir esta pandemia, pero hay que ser prudente y cauto y buscar cada vez más información sobre cómo le está yendo a la gente que está consumiendo este producto y que pudiera tener un éxito rotundo, pero
Yo quiero ver que pasen unos 4 o 5 meses y que no haya ningún tipo de problemas humanos con esta vacuna de los rusos o con cualquier otra que pudiera surgir, para ver entonces si vale la pena uno consumirla y nos brinda la suficiente confianza para enfrentarnos a la pandemia del coronavirus. Lo más importante es mantener uno la relación primaria con su médico y preguntar, hacer un ejercicio elemental antes de lanzarse al consumo de productos que uno no conoce. Antes de cualquier decisión hay que ver qué nos dicen los médicos, que son los profesionales de la salud, y qué dicen los científicos como Anthony Fauci, el epidemiólogo más importante de los Estados Unidos, que son la gente que sabe de esto y que está autorizada para brindar información confiable, para decirnos, esta vacuna funciona por esto, podemos utilizarla. Entonces ya ahí uno tiene una mínima garantía de que las cosas no van a traer otros problemas, que a veces son peores los remedios que la enfermedad. Y digo esto porque somos muy propensos se anunció un producto, cura, no, vamos a comer, vamos a consumirlo. No. Tenemos que pensar en qué está pasando en el mundo con estos productos que están saliendo y si vale la pena arriesgarse uno a consumirlos en función del que es diabético, el que es hipertenso, el que tiene enfermedades del corazón, por ejemplo, o de los pulmones, el que es asmático. Es decir, puede haber colisión entre un asmático y una vacuna contra el coronavirus. Yo no sé. Vamos a preguntárselo a un médico. Puede haber un conflicto entre el que consume una vacuna y un problema de hipertensión arterial. Tampoco puedo responder. Eso lo tiene que responder un médico. Y es por eso que llamo la atención a toda nuestra gente, a todas nuestras familias, para que tengan la capacidad de preguntar y de analizar antes de tomar cualquier producto. Incluso hasta las mismas medicinas regulares, a veces tiene uno que certificar con su médico si es así como se debe tomar, a qué hora mejor, en qué momento no se debe hacer ese ejercicio porque puede traer tal o cual perjuicio. O sea que se puede hacer como un ejercicio regular hasta con las medicinas regulares que usted deba tomarse. Porque los médicos son los que están en capacidad de orientar al paciente y darles respuesta a sus preguntas, porque cada persona tiene una condición de salud única y nadie puede ser igual a otro. Por eso no podemos vernos como si fuéramos una sola persona con una sola condición. Ojalá que el tema de la vacuna rusa funcione. No quiero dejar ninguna duda de esto, porque la aspiración del mundo ahora mismo es encontrar una solución a la pandemia del coronavirus. Y lo mejor que puede pasar, no importa la bandera, no importa el país, no importa el color político del Estado que la haga, es que resuelva. Y que sigan saliendo, que siga la vacuna china, que siga la vacuna americana, que siga la vacuna francesa, que siga la vacuna inglesa, y que todos tengamos paz y tranquilidad con cautela. Bendiciones. Hasta la próxima. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias.
con la conducción de José Altuve. Porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El gobierno de Nueva York. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por TV Quisqueya. Con sabor dominicano. Se acerca la reapertura del año escolar. Queremos insistir en que nuestros padres deben ser cautelosos también con el hecho de mandar los niños a la escuela. El Departamento de Educación ha creado un protocolo que es bastante interesante para evitar complicaciones. Si se acerca a un 3% de infectados, van a cerrar de nuevo las clases que pretenden abrirse el 10 de septiembre presencial y virtual. Pero yo creo que cada padre debe estar en condiciones de asumir que puede llevar sus niños a la escuela o que no quiere hacerlo porque debe cuidarlo de contaminación. Estamos frente a un tema que marca la inseguridad por todos los lados. No se tiene claro nada y cualquier ensayo es un experimento para ver si funciona. Los niños están cansados de estar confinados, es cierto, pero ese no es el problema. El problema es garantizarles su salud y su aprendizaje, sobre todo. En este momento, yo creo que los padres deben convertirse más que nunca en auxiliares de educación, asistiendo a los niños en todo lo que puedan, porque a veces hay padres que no tienen esa capacidad para llevarle el pan de la enseñanza o ayudar a sus hijos a hacer la tarea. Bueno, el que está en condiciones de ayudar a sus hijos, pues que lo haga desde su casa y que le brinde el menor riesgo posible. Si puede experimentar con un día presencial o 2 días, como lo piensa hacer educación, que lo haga demandando el mayor control sanitario posible sobre su muchacho. Si no quiere, porque no confía en el sistema, en que vaya a pasar algo, que lo deje en su casa entonces y que asuma la responsabilidad de darle un refuerzo. La ventaja que tenemos ahora es que muchos niños pueden accesar libros a través de YouTube, libros infantiles que están ahí gratis. Puede accesar museos, puede accesar biografías de grandes figuras. Hay mucha información valiosa, pero también hay mucha información peligrosa en el Internet. Entonces hay que saber cómo bregar con esto, porque tiene 2 filos el arma. Y si usted le da la clave para que entre a YouTube y no sabe cerrarle, ponerle candado a la información mala, entonces el niño va a accesar en el momento que no está con usted la información que no debe. Esos son los riesgos de las redes sociales, pero siempre y cuando el padre esté al lado y controle lo que está mirando el niño, hay una riqueza enorme de informaciones, de los clásicos, de la cultura hispanoamericana, americana, en la literatura, en la poesía, en el cuento, en los museos de arte, los grandes pintores, Picasso, Da Vinci, los grandes cantantes, los grandes conciertos de Mozart, Beethoven. Ahí hay de todo, de todo, de todo, de todo lo que es cultura del más alto nivel, como para disfrutarla, degustarla. Si su hijo le gusta la literatura, bueno,
busque literatura infantil. Si es ya adolescente, busque la literatura de Gabriel García Márquez, el gran premio Nobel de literatura nuestra. Ahí usted encuentra 100 años de soledad, la obra cumbre de García Márquez, que lo llevó a ganarse el premio Nobel. Está ahí gratis, pero también están todos sus libros. 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca. Todas esas grandes obras de García Márquez están en el internet. Y qué mejor momento que este para y como audiolibro, que es todavía mejor, porque no tiene la persona que no le gusta, quizá no tiene tanta comprensión del idioma leyéndolo, porque está formado más en inglés que en español, pues puede entonces aprender mejor español oyendo los audiolibros de Gabriel García Márquez, de Ernesto Sábato, de Carlos Fuentes, de los grandes escritores latinoamericanos, y la poesía, por ejemplo, Pablo Neruda, están ahí toda la obra de Pablo Neruda. En fin, usted puede poner a su hijo a beber de la fuente primaria del conocimiento, llevándolo al nivel en que él quiere estar y con la información que quiere. Usted le pregunta a su hijo, ¿qué te gusta leer? ¿Qué tú quieres conocer? ¿Cuáles son los libros que tú necesitas? Y ahí puede usted buscarlo en YouTube, le pone el nombre del libro y el internet le va a dar toda la información. Pero lo mismo pasa con la música, con todos los artistas, con todos los cantantes, con todo lo que es música. Y también hay clases de piano, hay clases de guitarra. El joven o el niño que quiere aprender, ahí hay cursos gratis para toda la familia, de todo, de cocina. En fin, hay cosas muy valiosas que en esta temporada de confinamiento, pandemia, pueden enriquecer mucho más a nuestros niños y pueden llevarlo a tener una formación más fuerte, más intensa de la que están recibiendo habitualmente. No creo que la escuela sea la única fuente del conocimiento. Creo que hay que educar más en estos tiempos, sobre todo que la televisión se convierte y los juegos infantiles, los Nintendo, el testeo, el WhatsApp, se convierten en un vicio que no va más que pocos resultados, muy pobres. Usted puede tener en las redes sociales al mejor aliado de su familia si lo sabe usar. Repito, porque hay mucho contenido pornográfico en el internet. Cuidado con eso. Hay mucho contenido pornográfico peligroso para los niños. Entonces, para poder tener una red realmente digna de que su hijo la utilice, usted tiene que tener control de su iPad, de su celular o de su computadora, primero que todo. Y entonces hacer con él una lista de todas las cosas que se van a usar dentro de la casa para que sea bajo su supervisión y su vigilancia. Estamos frente a un mundo donde las redes enseñan muchas barbaridades, enseñan muchas cosas que nuestra familia tiene que evitar para no dañar la salud y la educación, la salud mental sobre todo y la educación de sus hijos. Pero si se sabe aprovechar en su máxima potencia lo bueno que hay en el internet, yo creo que no podíamos tener una herramienta mejor en estos tiempos. No le tengo ningún respeto a las cosas malas que hay en el internet y por eso quiero que la gente se cuide porque nos puede hacer mucho daño a todos, pero sí respeto lo que es los valores culturales, los valores y toda la información valiosa que tenemos en las redes, que es una biblioteca mundial exquisita, excelente. Vamos a trabajar desde la casa como si fuera una escuela y con más emoción todavía, porque nuestros niños encuentran lo que necesitan.
Si vamos a hablar de literatura infantil, de juegos infantiles, ahí hay de todo y para todos los gustos. Y si vamos a hablar para adolescentes, ya de una literatura más formal, más de novelas, de cuentos, de poesía, de matemática, de los grandes clásicos de la literatura, bueno, ahí ustedes van a tener un acceso infinito, como nunca en la historia de la humanidad. Nosotros, los que nos criamos comprando libros físicos y los que hemos vivido toda la vida leyendo, hemos descubierto una mina de oro en el Internet. Y todo el que no tiene hábito de lectura lo puede construir ahora mejor que nunca a través del Internet. No había habido una historia mejor en toda la historia de la humanidad de acceso a la cultura como esta. Entonces, yo creo que en esta pandemia, en este confinamiento, nuestros padres, con la escuela virtual y con la escuela física, los que quieran ir con sus hijos a la escuela, tienen la oportunidad de brindar un servicio increíblemente sólido a sus hijos. Abran las puertas del conocimiento, que la universidad está en la casa, la escuela está en la casa. No se lleven de que la educación formal no. Por cada cosa que ustedes aprenden o por cada tarea que le pongan en la escuela, hay 10 respuestas en las redes sociales y usted puede profundizar al máximo en cualquier materia científica, política, social, económica, en niveles que usted no se imagina. Descubramos las redes buenas y rechacemos las redes malas si queremos avanzar en la educación de nuestros hijos y si queremos tener en el Internet, a través del celular, del iPad o de la computadora, un aliado estratégico en estos tiempos de cuarentena para ayudar a nuestros hijos a crecer, a desarrollarse con una educación y una cultura sólida como todos queremos. Bendiciones. Hasta la próxima. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Aldué, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Después de 8 años ejerciendo el poder sin bajar, porque fue bateo y corrido desde el 2012 hasta la fecha, el presidente Danilo Medina ahora no quiere entregar la banda presidencial a Luis Abinader, el presidente electo. Esto da pena y retrata de cuerpo entero de qué material humano, político, está hecho este señor bajando de la presidencia con la cabeza en el suelo. Qué vergüenza, Danilo Medina. No se atreve ni siquiera a participar en el acto de entrega de mando como Dios manda, porque no tiene valor para asumir
esa representación de tan alta responsabilidad de un gobernante que deja la presidencia desacreditada, totalmente desacreditada, sin ningún tipo de dudas. Estamos frente a un momento histórico donde cada paso que den los gobernantes salientes los hunde más en el descrédito y los hunde más en la vergüenza. Creo que pocas veces en la historia del país se ha visto esto, porque es una ceremonia desde que se fundó la República hasta nuestros días. El gobernante saliente le entrega al gobernante entrante la banda presidencial. Danilo Medina está rompiendo ese protocolo clásico, tradicional, que los mantienen todos los países del mundo por demás. Y que por más malo que haya sido el gobernante, tiene siempre la capacidad de hacer este gesto protocolar y despedirse de sus ciudadanos como Dios manda, haciendo honor al privilegio que significa haber sido elegido 4, 8, 10 años, lo que sean, en la presidencia de un país, que es la más alta gloria de un ciudadano. Pero como ya nada de eso vale, como ya eso es sencillamente un juego para los que gobiernan pensando no en la gloria eterna, sino en la gloria pasajera del dinero y de la aventura y de burlarse y engreírse y hacerse más grande que todos los demás, es un ciudadano que ya no tiene ese valor humano. Entonces, tendremos que ver un acto en ausencia de un jefe de Estado que se va para su casa como un perseguido político, porque ahora va a ser de tripa corazón. Ahorita dice que él es un perseguido político, que él no tiene nada de qué arrepentirse, que él no ha hecho nada y que lo quieren molestar, porque así son. No tiene ni siquiera la capacidad de decir a mí que me investiguen. Yo estoy abierto a que se abra una investigación de mis actos durante estos 8 años. Yo estoy libre de pecado. No se atreve a hablar así, porque está lleno de culpas, está lleno de una conciencia sucia que le grita y le remuerde y no lo deja ni siquiera pararse de pie en la augusta sala de la Asamblea Nacional, que deberá hacer honor a las autoridades electas y tomar posesión ellos de sus cargos, presidente de la República y vicepresidenta de la República. Se está excusando Danilo Medina con la pandemia porque está saliendo por la puerta de atrás del palacio. Está saliendo como un boxeador que está levantándose de la lona porque le hicieron knockout y no tiene fuerza ni siquiera para caminar. Póngase de pie, Danilo Medina, y pelee y combata como un hombre, porque a usted le quedan muchas jornadas difíciles en esta vida después del 16 de agosto. Váyase a su casa
y récele a Dios y pídale que le dé fuerza y fortaleza, porque los días que vienen para usted pueden ser los más difíciles y los más tristes. Bendiciones. Hasta la próxima. Muy buenas tardes, le habla su nutricionista y educador de diabetes Víctor Acosta. Hoy vamos a tratar un tema en el cual usted tiene experiencia. ¿Usted sabe por qué? Porque de acuerdo a estadísticas, de cada 4 personas mayores, 3 sufren de presión arterial alta. Repito, de cada 4 personas, 3 tienen la presión arterial alta. El problema de la presión arterial alta es que no tiene síntomas. Una persona puede caminar y puede pasar toda su vida con la presión arterial alta y no se da cuenta hasta que ya muy poco tarde. Y entonces, ¿qué significa tener una presión alta? Primero, ¿cuál es una presión normal? Vamos a ver. Se dice que una presión normal es de 130/80 o menos. Cuando las personas tienen una presión arterial de más de 140/90, tiene la presión arterial alta. ¿Qué hacer? Lo primero que usted debe hacer es vaya a su médico, visite a las oficinas del doctor Comas y se determinará la razón por la cual usted tiene la presión alta. Hay 2 tipos de razones. Número 1, se dice que es hipertensión esencial. Esta es cuando su médico no sabe el motivo por la cual usted tiene la presión alta. Hay como 10 factores que influyen a que usted tenga la presión alta. Esa es la presión esencial. La otra es la presión secundaria, presión alta secundaria. Esta es una presión que está producida por otra enfermedad, ya sea enfermedad de la tiroides, enfermedades del signo del apnea del sueño, enfermedades como mucha acumulación de calcio en la sangre. O sea, esa es la hipertensión secundaria, que hay una razón médica por la cual usted tiene esta hipertensión arterial. La otra, hipertensión esencial, hay diferentes factores. Hay factores que uno no puede cambiar y hay otros que uno puede cambiar. Los factores que indican a que una persona desarrolle la hipertensión arterial son familiares, ser hombre, ser mayor de 60 años. Esos son los factores que no se puede cambiar. Pero sí hay otros factores que sí se puede cambiar. Y vamos a hablar cuáles son estos factores, cosas que usted puede hacer para cambiar esta enfermedad que se llama hipertensión esencial. Número 1, reducir la sal. La mayoría de las personas comen alimentos con sal, pero no son salados. Es interesante esto. La mayoría de los alimentos con mucha sal o mucho sodio no son salados. ¿Qué significa eso? Déjenme una fotografía para acá. Vamos a ver. Alimentos que tienen mucha sal y no son salados. Mírenlo acá. Los embutidos, hamburgues, hot dogs. Todos estos, escuchen esto, 65% de toda la sal que usted se ingiere es debido a alimentos que usted compra en la calle y lo prepara en la casa. Un sándwich, papa frita, todos esos alimentos tienen una cantidad excesiva de sal. Pero en la casa usted también puede ayudar. Si usted me elimina esto, todos estos productos tienen una cantidad excesiva de sal en la cual usted tiene que reducir.
Yo les recomiendo a todos mis pacientes que cocinen sin sal, y después que la comida está hecha, usted le echa un poquito de sal. Otra cosa, para reducir la presión arterial, hay que, número uno, como dije anteriormente, disminuir la sal, el sodio, aumentar el potasio. ¿Cuáles son los alimentos que tienen alto potasio? Muy sencillo, el mango, la papaya, todos los vegetales verdes, el brócoli, la sal, ¿okay? El aguacate, el salmón, las lentejas, el garbanzo, todo tipo de habichuela. Esos son alimentos que tienen alto potasio. El cuerpo necesita una combinación de sodio y potasio, de sal y potasio. Cualquier de estos alimentos, de estas combinaciones que falla, produce presión arterial alta. Otra cosa que usted puede hacer si le quiere disminuir su presión arterial, vaya a su médico y tomarse los medicamentos recetados. Hay medicamentos que se toman por la mañana, hay otros que se toman por la noche. Pregúntele a su médico. Si usted no puede preguntar a su médico, pregúntele a su farmacéutico. Él le va a indicar cuál medicamento usted tiene que tomarse por la mañana y cuál por la noche. Lo más importante también para usted disminuir la presión arterial es caminar. Pero no es necesario ir al gimnasio. Yo le digo a mi paciente en esto. Si usted me camina 15 minutos, solamente 15 minutos después del desayuno, 15 minutos después del almuerzo y 15 minutos después de la cena, garantizado que le va a ayudar a reducir la presión arterial y también la diabetes. Otra cosa que usted puede hacer es no fumar. No fumar cigarrillo, no fumar juca, no fumar cigarrillos electrónicos. También tiene que disminuir la cantidad de alcohol. No que deje de tomar, es disminuir. Si usted es un hombre, puede tomarse 2 traguitos al día, mujer 1, pero no es necesario, es no abusar del alcohol. Y sobre todo, por último, hay que aprender a disminuir el estrés. Si usted es una persona cascarrabia que pelea por nada y por todo, eso le va a aumentar su presión arterial. Esto es todo por hoy. Pasen buenas noches y que el Señor lo bendiga. Saludos, familia. Contento de compartir con ustedes y el doctor Conrado González, especialista en finanzas personales y de negocios, que conoce al dedillo lo que está pasando ahora mismo con el gobierno federal y los préstamos a largo y a mediano plazo que ustedes tienen que aprovechar, porque en medio de las grandes crisis surgen muchas oportunidades. Y esto es importante, entonces, conocer lo que nos dice un experto. Conrado, ¿en qué situación podemos adquirir $1 millón prestado que nos convenga a todos en este momento? Muy buena, ¿cómo andas, Aldo? Gracias por tenerme en tu programa, como siempre. Y hablando de lo que está pasando, la pandemia, como tú dices, trae dificultades tremendas, grandísimas. Pero también cuando hay problemas grandes, hay oportunidades grandes. Tú sabías que hay 33.600 restaurantes diferentes en Nueva York. 33.000 restaurantes. Imagínate tú eso. Puedes ir a un restaurante diferente todos los días para lonchar, comer y desayunar y no visitarlos todos en el año. Pero ¿qué pasa? Las rentas son caras. Son caras. Y si tienes que darle de comer a la gente afuera, porque no lo dejan que se sienten adentro. Y cuando se sienten adentro, tienen que nada más que ocupen el 25 o el 50% del espacio. Sí. Pues entonces tú no puedes pagar 15, 20, 30 mil dólares en renta como están pagando los restaurantes ahora. Ay, por 6 meses, porque en el invierno van a tener que cerrar eso. Exactamente, no se puede sentar afuera. La gente, yo creo que en Nueva York va a haber un reajuste de cosas. Y se está viendo también en los apartamentos. Sí. La gente se está mudando afuera, no queremos vivir tan cerca uno del otro y le tenemos miedo a el desajuste que hay en la sociedad. Porque yo no sé si es que me estoy poniendo viejo, pero esto de que
que tú ves que la gente tira botellas y que los policías no van a resolverle y que pueden quemar estatuas. ¿Estás de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo que las vidas negras valen. Yo no estoy en contra de eso. Ahora sí estoy en contra de que, porque yo creo eso, no me da derecho a tumbar una estatua. Esa estatua no es mía. Esa estatua es del gobierno. Si la quieres quitar, porque tú piensas que Colón no debe estar ahí, que le robó a los indios, yo no estoy de acuerdo con esto, pero eso es lo que están diciendo. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Pero vamos a votar. Vamos a llevar un artículo al Congreso y al Senado que se vote. Y si hay que quitar a Colón, vamos a quitarlo. Pero no se quita quemándolo y rompiendo y teniendo este lío que hemos tenido últimamente. Claro. Todo este panorama ha hecho que alrededor de 500 millonarios se hayan ido de Nueva York. Y Wall Street todavía parece estar como un cementerio. Ahí no se mueve nada. Entonces, estas oportunidades, mucha gente, yo conozco un rico dominicano, quizá el que tiene la fortuna individual más grande, Pepín Corripio, que en el 1965, mientras estaba la guerra y la intervención de Estados Unidos y los tiros, él estaba buscando propiedades y oportunidades y compró muchísimas cosas muy baratas. Ahora, ¿qué oportunidades hay de comprar a esas viviendas, esos apartamentos, a esos que han dejado mucha gente y que quizá ni vuelvan más a Nueva York porque le cogieron miedo a la pandemia, porque esto fue epicentro mundial? Si las encuentras, definitivamente es un buen tiempo para comprar. Es un buen tiempo para comprar pequeños negocios. Cantidad de restaurantes van a cerrar. Vamos a volver. No sé si va a ser mañana. Bueno, sé que no va a ser mañana, pero va a ser en 3 meses, 6 meses o en 2 años. Pero la gente va a volver a Nueva York. Y si hay pocos restaurantes, si ahora viven 33,000 y dicen que van a cerrar el 30%, son 10,000, y nada más que duran 23,000, pues eso van a hacer mucho más negocio, yo creo, y si tú lo pones bien hecho, va a pasar. ¿Por qué los restaurantes no están funcionando? Broadway está cerrado. Una de las cosas que más gente trae a Nueva York es ver el teatro. El teatro está cerrado. La gente cuando viene al teatro viene a comer, parquea, compra alguna bobería, da una vuelta por Manhattan, se toma un trago en la barra de enfrente, hacen una noche. Eso se ha acabado. Son cientos de miles de personas que no están yendo a Manhattan. Todos los turistas, a mí me fascina cuando yo voy a Manhattan, como somos de aquí, no te encuentras con un americano, franceses, ingleses, japoneses, chinos. Esa gente no están porque está la cuarentena de que no lo dejan entrar. Nueva York está poniéndose duro ahora y no hemos visto lo peor, todavía no ha pasado lo peor, porque toda esta ayuda que ha dado el gobierno ha ayudado a formular de que no se sienta tanto como en el 29. Y yo no sé si tú has visto ¿cómo se llama? Escenas de lo que pasaba en el 29, las colas de gente, porque no había unemployment insurance. Si te quedabas sin trabajo y no tenías para comer. 25 millones de desempleados y todos los bancos quebrados. ¿Y por qué los bancos quebrados? Porque no había el FDIC, Federal Deposit Insurance. Nosotros teníamos asegurado. Si un banco se va, el gobierno te devuelve dinero. La tercera cosa, las hipotecas se corrían diferente cuando aquello. Mucha gente no sabe eso. El miedo que le hay, por ejemplo, en Cuba, y me imagino que en Santo Domingo, si tú dices, no, tengo una hipoteca en mi casa, todo el mundo tiembla. No, nadie quiere. En los Estados Unidos todo el mundo tiene hipoteca. ¿Por qué? Porque en los países nuestros y aquí en este país, antes del año 40, una hipoteca quería decir que el banco te prestaba el dinero, pero en cualquier momento que el banco dijera, me tienes que pagar esta hipoteca, podían venir y decirte, me la pagas toda o te quito la propiedad. Exacto. Ya eso es contra la ley. Ellos tienen que esperar al contrato que tú hiciste con ellos de 30 años, de 7 años. Si tú te atrasas un mes, no te pueden quitar la propiedad inmediatamente, cuando antes sí lo podían hacer. Tenemos muchas cosas que nos ha aguantado el golpe, pero va a llegar el golpe, esto va a ser duro. Estamos hablando de que la economía ha bajado un 9% y está malo, pero en Europa está un 20% por abajo. Estamos adentro de lo que pasa y puede ser que en este trimestre puede empezar a crecer otra vez y en el último trimestre del año puede ser que crezca para no tener esa bajada del 9% que tuvimos en el segundo trimestre. Sí, la vamos a ver apretada, pero yo creo que hay un buen futuro, como tú dices, si buscamos el negocio correcto o la oportunidad correcta para invertir. Muy bien, ese es un gran servicio que nos ofrece Conrado González.
quieres el cheque de un employment, lo dejaste acumular, no tienes todavía en las manos un peso, llama a Conrado, que te va a ayudar como él ayudó a toda esa gente. Eso es lo que queremos, servirle a toda nuestra comunidad con cualquier necesidad financiera. Muchísimas gracias, Conrado. Y nos vemos aquí la semana que viene en Entre Líderes. Entre Líderes. Bye bye. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Aldué, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Mis amigos, los que piensan que el tema de la corrupción y la impunidad en los países del Caribe es exclusivo de la región están equivocados. Estamos viviendo un mundo muy diferente al de 20 años atrás. El Internet lo ha cambiado todo y la circulación de información horizontal, la capacidad de los pueblos de accesar y opinar y dar su veredicto sobre sus gobernantes, porque la gente percibe cuando hay corrupción, olvídese del resto. Eso de que el presidente está en su despacho y que despacha y que no informa y la gente sabe cómo se filtran las informaciones y por eso el mundo está despierto y está mirando cómo un ex rey está siendo acusado, Juan Carlos I, de haber acumulado una fortuna ilegítima y es perseguido por la opinión pública internacional y él cree que si se oculta en República Dominicana va a dejar que gobierne en paz su hijo y eso es mentira. Ese juicio lo va a perseguir por toda la vida y él tendrá que responder ante la Corte de España por los hechos que se le acumulan. Pero lo mismo está pasando en Colombia. Un expresidente, Álvaro Uribe, prisionero, arrestado, acusado de cometer violaciones procesales, penales, al crear un grupo paramilitar durante su mandato y patrocinar persecución y muerte de adversarios opositores. Pero sigamos hacia Colombia, hacia Perú, 4 expresidentes, uno de ellos se suicida y 3 están bajo arresto. ¿Cuál es el panorama en México? Tenemos en México al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tienen que presentarse a declarar ante la justicia porque un expresidente de Pemex, la petrolera mexicana, está acusándolo de actos de corrupción. Y López Obrador ha dicho muy claramente que él personalmente no está persiguiendo a nadie, lo dijo en la campaña, pero que si la población demanda justicia contra los expresidentes, tienen que acudir a declarar y tienen que responder ante los tribunales, que él no le está patrocinando eso, lo ha dicho
muchísimas veces. Es decir, en México ha habido siempre un alto nivel de corrupción y se habla desde Ernesto Zedillo, desde todos los expresidentes del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que duró 60 años en el poder. Se habló de altísimos niveles de corrupción en México. Y solo ahora, en esta administración de Andrés López Obrador, se está profundizando en la persecución del crimen y el delito presidencial. Quiero traer esto a cuento porque mucha gente pensaría que lo de República Dominicana es un hecho aislado, es un hecho posibilitado por una nueva administración. No, hay una corriente mundial que está sentando en el banquillo de los acusados a los expresidentes y se acabó eso de que son jarrones chinos, de que son que nadie sabe dónde lo va a colocar y que hay que cortejarlo y que el expresidente es una figura intocable. Jamás se va a volver a esos niveles. Ya ustedes vieron en Brasil cómo fue arrestado el presidente Ignacio Lula da Silva y cómo se le ha acusado, quizás en términos que no son tan valederos, porque hablar de un apartamento, en el caso de Lula, me ha parecido siempre un tanto pobre la acusación, no que no sea válida, pero pasando todo el tema de Odebrecht por Brasil en su administración y la de Dilma Rousseff, hablar de corrupción de un apartamentucho no es para mí tan legítimo como todos los sobornos que han sido acusados los expresidentes de América Latina y que están bajo investigación. Creo que por eso ese sacramento que parecían tener y esa impunidad que tenían los expresidentes es cosa del pasado. Eso murió. Ese presidencialismo endiosado, superior, intocable, eso está enterrado. La sociedad moderna va a profundizar en el análisis de las presidencias y va a tocar fondo. Ese estilo de yo pasé por la presidencia y hice lo que me dio la gana y a mí nadie me va a poner la mano, se acabó. Por eso creo que nuestros líderes políticos tienen que acostumbrarse a ver eso como una práctica normal y regular y no solamente sino reglamentarla, hacer una legislación sobre cuáles son los elementos, las rigideces y los principios que regulan la vida de un expresidente y cómo puede ser sometido a investigación y hasta prisión. O sea, eso de que la presidencia es algo, no, es un cargo del pueblo, de los pueblos, de las naciones, sujeto a cualquier tipo de experticio, no importa quién la haya ejercido. Entonces, por eso hay que borrar ese mito o ese miedo o esa incapacidad de asumir que tienen a veces hasta muchos ciudadanos que ven cómo se habla en la calle de que se puede meter preso a un expresidente y dicen, no, eso no se va a hacer, eso no es posible, tú estás loco. Pero loco, ¿por qué? ¿Quién es un expresidente? Un ser humano como usted y como yo, que tiene que hacer las cosas bien hechas y que tiene que someterse a la investigación más elemental y que es el primero que debe dar el ejemplo. Ah, porque tú ejerciste la presidencia, entonces tú no eres sujeto de investigación, tú no eres sujeto de análisis, tú no puedes ir a corte, tú tienes que ser intocable y tú tienes licencia para todo. No, papá, así no es. Entonces estamos mirando los ejemplos que nos está dando la vida en el mundo, no solamente en América Latina y en el Caribe, sino hasta en Europa. Es decir, tenemos que entender que hay una nueva era política para los expresidentes y que nadie está libre de la justicia ni puede considerarse intocable. Por eso veo que en República Dominicana, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, como Hipólito Mejía y cualquiera que haya pasado por la presidencia en los últimos 60 años, si un ciudadano por una simple querella, por un simple rumor, va y deposita
así es la justicia en cualquier parte del mundo. Y qué bueno que los expresidentes estén en disposición de ir a la corte a defenderse, porque creo que son los que deben poner el ejemplo en ser parte de una democracia donde hay un comportamiento que debemos todos respetar. No sigamos endiosando a los expresidentes, no sigamos diciendo que nadie es mejor que nadie, ni que un expresidente no puede ir a la cárcel. Eso es mentira. Cualquier presidente que lo hizo mal va a ir a la cárcel. Y ya vimos lo que pasó con Salvador Jorge Blanco. En la época de Balaguer, en el 1986, Jorge Blanco, un expresidente, que después Balaguer dijo que lo que hizo no fue realmente más que un gesto político, que hay que reconocer que no fue honesto de parte de Balaguer hacer eso. Y miren lo que pasó. Ese hombre no era tan culpable como lo atribuyó Balaguer, que era el que debió estar sentado en el banquillo de los acusados, porque sus mandatos fueron ensangrentados. Y nunca se le investigó ni por el caso Orlando Martínez, ni por el caso Goyito, ni por el caso de todos los izquierdistas que perecieron en su mandato, ni por los hechos de corrupción que también ocurrieron en sus gobiernos. Entonces, ¿qué hizo él? A la primera oportunidad se la desquitó. Metió preso a un expresidente que la historia lo juzgará finalmente, pero que no fue tan malo como Balaguer, como tampoco lo hizo Antonio Guzmán. Antonio Guzmán fue un presidente que se suicidó y fue una presidencia realmente admirable. Entonces, eso se llama actuar con retaliación política y con un gesto de venganza, que yo creo que tampoco debe prevalecer en estos tiempos. Hay que juzgar al que tenga que juzgarse con hechos y pruebas y con una imparcialidad judicial que sea ejemplo para el mundo. Los expresidentes son tan respetables como sus hechos determinen que merecen respeto, pero por sus hechos los conoceréis, como dice la Biblia. Hasta la próxima.